Este es nuestro mundo. Un lugar lleno de momentos, donde día a día pensamos en la tranquilidad de aquellos que confían en nosotros, generando miles de oportunidades, aprovechando cada segundo que se nos presenta para demostrar que podemos vivir una vida mejor. En ARL AXA Colpatria, trabajamos incansablemente para proteger y desarrollar el capital más valioso de las empresas, su gente. Miller Alexis Romero Cárdenas, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de la Calidad, maestrías en Gestión de Riesgos y Sistemas Integrados de Gestión. Muchas gracias a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental por la invitación a este congreso. Mi temática para el día de hoy va a ser la ISO 45001-2018, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la continuidad del negocio en las organizaciones. Para abordar el tema de continuidad de negocio, representado en la ISO 22301 del año 2019, que es la norma ISO vigente en la temática de continuidad de negocio, tenemos que tener en cuenta tres definiciones. Primero, la definición de lo que es la continuidad de negocio, que es la capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y servicios dentro de marcos de tiempo aceptables a una capacidad predefinida durante una disrupción. Hay que comprender aquí que la temática de disrupción, la definición de disrupción específicamente se refiere a una interrupción de la operación o del negocio como tal. Otra definición muy importante es la del análisis del impacto al negocio, o también conocida como VIA, por sus siglas en inglés, que es el proceso en el que se analiza el impacto de una disrupción conforme avanza el tiempo en la organización. De ahí que el VIA es una herramienta importante para identificar los elementos que puedan atentar contra la continuidad del negocio. Y la tercera definición es la de actividad priorizada, que es la actividad a la que se le da la urgencia con el fin de evitar impactos indeseables para el negocio durante una disrupción. Entonces, si ustedes ven en común, encontramos en todas las definiciones la definición de disrupción, que es una interrupción. Entonces, la continuidad de negocio, según la 22301 del año 2019, lo que busca es a toda costa que el negocio se detenga o se vea interrumpido, ¿cierto? Porque siempre una disrupción o una interrupción en el negocio va a generar o va a conllevar unas consecuencias para la empresa. Y esto es lo que no se desea. Esa capacidad, la identificación de esa capacidad de determinar yo qué hacer o qué daño me causaría una interrupción en el negocio es la que yo determino con el VIA. Entonces, a partir del VIA, del análisis de impacto al negocio, yo voy a identificar esas actividades priorizadas que son a las que le debo poner más atención, porque si alguna de ellas fallara, generaría una disrupción que me traería serias consecuencias al negocio. Y eso es lo que no queremos. Recuerde que continuidad de negocio siempre arranca desde la interrupción presentada. O sea, nos está preparando para el momento en que se presente la interrupción, nosotros podamos recuperarnos fácilmente y no sufrir consecuencias. Hay una parte previa a la continuidad de negocio que se debe hacer, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos también nos mostraría a nosotros cuáles son los riesgos que podrían atentar contra la continuidad del negocio, y la parte de continuidad nos mostraría las consecuencias de que esos riesgos se materializaran. Entonces, la continuidad del negocio nos lleva a analizar mucho más al detalle lo que son las consecuencias. Entonces, la gestión de riesgos es muy preventiva, nos ayuda a determinar qué nos puede hacer daño y qué controles debemos implementar para evitar que esos daños ocurran, pero la continuidad de negocio nos lleva a la parte de consecuencia, a prepararnos para cuando los riesgos se materialicen, los daños o impactos no sean significativos para el negocio y por tanto la empresa pueda surgir y salir a val de la interrupción que haya tenido. En esta óptica, entonces, el VIA y las actividades priorizadas tienen relación directa en continuidad de negocio.
El BIA me va a ayudar a identificar cuáles son las actividades de mi negocio que una vez sufran una interrupción generarían una consecuencia significativa en la continuidad del mismo. Ese BIA va a determinar esas actividades priorizadas que mi organización, que mi negocio tiene, y me va a ayudar a identificar también unos tiempos, que es el tiempo objetivo de recuperación. Si esa actividad se detuviera, ¿en cuánto tiempo yo podría recuperarme? Ahí está el tema de determinar la capacidad de recuperación. Entonces, yo determino que X actividad de mi negocio es priorizada a través del BIA porque la capacidad de recuperación que tengo no es la requerida y por tanto el impacto que me generaría si esa actividad se detuviera sería significativo. Y el MTPD, que es el máximo tiempo de disrupción permitido, es otro indicador en este tema del BIA. Ese máximo tiempo de disrupción permitido sería el máximo tiempo que yo como organización o como negocio me permitiría estar detenido. Normalmente uno de los referenciales para determinar esos tiempos máximos de disrupción son el cliente. ¿Hasta qué tiempo el cliente me esperaría que yo esté interrumpido? Que haya una interrupción en mi negocio. Recuerden que estos tiempos son muy claves. Siempre lo ideal es que mi tiempo de recuperación objetivo esté por debajo del máximo tiempo de disrupción permitido. ¿Por qué? Porque si mi capacidad de recuperación está por encima de la que me espera el cliente, una vez me recupere ya no tendré cliente. Entonces, la continuidad de negocio falla. ¿Qué hay que ver acá? Que en todo lo que hemos trabajado en aspectos de continuidad de negocio, los modelos que se han implementado y que hemos implementado en prácticas hechas de capacitación y de implementación de modelos de continuidad de negocio, nos hemos dado cuenta que hay una característica significativa y es que todas las actividades priorizadas de los negocios tienen un componente esencial y son las personas. El personal, el recurso humano, el talento humano, como lo quieran llamar. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que en Latinoamérica el personal es un componente vital para la continuidad del negocio, porque nuestras empresas no son automatizadas. Nuestras empresas dependen de la gente, dependen del recurso humano. Si el recurso humano se ve interrumpido, se ve afectado, la operación se ve afectada. Y un gran ejemplo de todo esto es el tema que estamos viviendo de pandemia. La pandemia como tal, un virus que afecta al talento humano, ha hecho que las personas salgan de las empresas, ¿cierto? Entonces, y esto ha hecho que las empresas comiencen a verse afectadas en su continuidad de negocio, porque las personas son un elemento vital para la continuidad del negocio. Y aquí es donde entran los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo se hicieron para trabajar pensando en el bien de las personas. Entonces, estos sistemas dentro de las organizaciones le van a aportar a la gestión de riesgos para evitar accidentes y enfermedades profesionales en el personal. Entonces, ahí vemos cómo el tema de SST pasa a convertirse en elemento esencial de lo que son los planes de continuidad de negocio en las empresas. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? En las organizaciones el componente de recurso humano es vital para la continuidad del negocio. Pero ¿qué tanto dependen las organizaciones de su recurso humano? Quiero mostrarles este top 10, esta estadística de top 10 de automatización del 2017, en el que nombra las empresas a nivel mundial que son más automatizadas a la fecha. No hay ninguna de Latinoamérica. Entonces eso nos da una idea, tomando como contexto a Latinoamérica, que en Latinoamérica las empresas dependen de su recurso humano, dependen de las personas. 7 de cada 10 empleos en un centenar de países son autogenerados o corresponden a micronegocios y a pequeñas y medianas empresas. Esto es de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en donde dice que los empleos son generados por pequeñas empresas. Y es el concepto de Latinoamérica. Latinoamérica, la gran mayoría de empresas en Latinoamérica es pequeña y mediana empresa.
y esa pequeña y mediana empresa está gestionada por mano de obra. Un 45% de actividades en las industrias de todo el mundo podrían automatizarse con procesos robóticos. Esta es otra estadística de Dimension Data, que solamente menciona que un 45% a nivel mundial podrían ser automatizadas por temas robóticos. O sea que aún estamos muy lejos de poder decir que las empresas podrán ser automatizadas y no podrán depender de su talento humano o de su recurso humano. Estos son argumentos suficientes para que las empresas comiencen a ver, comiencen a darse cuenta que las personas son un elemento prioritario en la continuidad del negocio. Que las personas es un elemento a gestionar dentro de la continuidad del negocio. Entonces, basándonos en el esquema de gestión de riesgos, podríamos decir que las personas son una fuente de riesgo para la continuidad del negocio. ¿Cierto? También, mire que la automatización precisamente es una acción producto de la gestión de ese riesgo. Las empresas que están automatizando es una acción de mejora o acción de tratamiento producto de identificar de que dependen del personal. ¿Cuál sería el riesgo? Uno de los que estamos viendo en estos momentos, uno de los muchos riesgos que hay, que es el riesgo biológico. Infecciones agudas, crónicas, producidas por microorganismos, virus, bacterias, así como formas intermedias, como es el caso del virus pandémico que tenemos actualmente, que es el coronavirus. Entonces, ese riesgo biológico está afectando a la gente y las empresas están dependiendo de la gente. Entonces, se genera la crisis. En esa gestión de riesgos, lógicamente, hay que mirar la vulnerabilidad, hay que mirar la probabilidad y hay que mirar las consecuencias. Lógicamente, el grado en que se tenga dependencia del recurso humano va a ser el grado en que se tengan las consecuencias una vez este sea impactado. Igual vamos también a identificar las vulnerabilidades que tenemos al momento de estar dependiendo de un recurso humano. Y una de esas vulnerabilidades precisamente es esa, que conociendo que nosotros dependemos, que nuestro negocio depende del recurso humano, no lo gestionemos como se debe y no nos preparemos ante su ausencia. De ahí que llegue la crisis de continuidad de negocio. Miremos el ejemplo que estamos viendo actualmente. No preparamos a nuestra gente para el teletrabajo en una época de crisis de pandemia. No preparamos a la empresa para facilitar la información al personal y pudiese trabajar desde su casa. Entonces, no se había vislumbrado esto y eso afectó seriamente la continuidad del negocio. ¿Pero por qué? Porque nunca nos sentamos a gestionar los riesgos y a pensar en la posibilidad de que la gente pudiese faltar y no pudiese trabajar directamente en las instalaciones de la empresa. Ahí se cometió el primer error. Una excelente pregunta sería, ¿cuál es el apetito de riesgo actual de todos los riesgos que afectan a su personal? Es como si tomáramos la población de riesgos que pueden afectar mi personal, partiendo de la base de que voy a gestionar riesgos del personal porque sé que eso es un aspecto clave en mi continuidad de negocio. Voy a tener una población de riesgos identificados y voy a determinar mi apetito de riesgo, que es determinar el nivel de riesgo controlado de todos esos riesgos. De todos esos 100 riesgos, ¿cuáles están en nivel aceptado por la alta dirección como controlado? ¿Y cuáles no? ¿Cuál es mi riesgo residual? ¿Cuál es ese excedente? ¿Cuándo estaría yo tranquilo? Cuando ese apetito de riesgo sea alto, tenga tendencia a 100%. Cuando sea muy pequeño, tengo un serio problema y estoy expuesto a que cualquier elemento afecte a mi personal, me afecte como tal el negocio. Y entonces aquí viene la solución. Bueno, la solución ya siempre ha existido, pero lo planteo como una solución muy mejorada, llamémoslo así, bajo el componente de ISO 45001, partiendo que antes teníamos sistemas de gestión que gestionaban los riesgos relacionados con el personal en función de accidentes y enfermedades profesionales. La OSA 18001 del año 2007 era ese sistema de gestión, pero ese sistema de gestión no había encajado como una norma ISO dentro de un sistema de gestión integral. Le faltaba algo. Entonces, ahora que tenemos la ISO 45001-2018, que reemplaza a la OSA 18001-2007,
precisamente hasta el año 2021 es el tiempo que se ha dado para hacer la transición de 18.001 a 45.001. Se puede decir que el componente de seguridad y salud en el trabajo entró a lo que son los sistemas integrados de gestión en ISO, ahora sí de forma como debía ser, de forma específica. Porque antes que teníamos sistemas integrados ISO en las empresas, pero donde OSAS no casaba muy bien todavía porque no era una ISO. No tenía los mismos componentes. Además que OSAS de 2007 aún no tenía la estructura de alto nivel que tiene las normas ISO hoy en día, a partir del año 2012. Entonces, integrar un 18.001 a normas como 9.001 de calidad, a normas como 14.001 ambiental, que hoy en día son los que marcan la gestión a nivel Latinoamérica, a nivel empresarial. Los modelos administrativos de gestión en Latinoamérica se están basando ahora en normativa ISO. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque esta normativa ya ha funcionado en países desarrollados. Entonces, en Latinoamérica está llegando el componente de que las empresas se comiencen a gestionar en los distintos temas, en calidad, en ambiental, en anticorrupción, antisoborno, en seguridad, bajo referenciales de normativa ISO. Pero OSAS no casaba ahí. A pesar de que estaba desactualizada del año 2007, a pesar de que fue hecha bajo el referencial de una norma 14.001 del año 2004, aquí la tenemos, que son las versiones antiguas de las testas ISO, esta 14.001 hoy está en versión 2015. Entonces estábamos trabajando en función de una norma OSAS 18.001 que fue elaborada por una norma que ya no está vigente, que era del año 2004. Entonces estábamos un poco desactualizados. Y esa normativa estaba hecha bajo un referencial de guía ISO 83 que era del año 2006. Entonces un poco desactualizado. Entonces el SST no tenía la relevancia ni estaba alineado con lo vigente, con la estructura de alto nivel de ISO que está vigente y estaba bajo un parámetro de guía ISO 83 que ahora lo llamamos anexo SL del año 2012, que es el que está vigente. Entonces estaba un poco desactualizado. Esto cambió. Este nuevo sistema de gestión cambia ahora. Viene con estructura de alto nivel, bajo el componente de toda la normativa ISO, con unos componentes muy claros en temas de planificación, fuerte en gestión de riesgos, muy fuerte en gestión de riesgos, y con componentes de continuidad de negocio, mucho más fuerte, mucho más consolidados dentro de un sistema integrado de gestión. Entonces, esta nueva estructura, planteada por el anexo SL del 2012, plantea la integrabilidad de 45.001 del año 2018 dentro de componentes, normas básicas como calidad y ambiental, medio ambiente, y le da un nivel más alto a la seguridad y salud en el trabajo a partir de normativa ISO. Ya no es OSAS desaparece y viene la ISO 45.001. Entonces la ISO viene y encaja perfectamente con su estructura de alto nivel en cualquier modelo administrativo que tenga una empresa en esquemas de normas ISO. ¿Qué resaltamos en 45.001 respecto a la anterior norma, a OSAS 18.001? Que trae la estructura de alto nivel, que es una estructura común para todas las normas ISO, que es por la cual se están administrando los negocios en Latinoamérica hoy en día y a nivel mundial también. Y su objetivo es evitar daños y deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, pensando en nuestro personal y no solamente en el personal de nosotros, en las partes interesadas que trabajan con nosotros. Porque algo que es interesante en esta norma es el respeto y la importancia que le da. No está tan sesgada a proteger solamente mi recurso humano, mis colaboradores, sino también a proteger la integridad de todos los proveedores, de todas las partes interesadas que intervienen dentro de mi negocio y que también se pueden ver afectadas por una mala gestión de los riesgos relacionados con accidentes y enfermedades profesionales, ¿cierto? En cierta forma, la empresa, lo que hace la empresa, también puede afectar a una comunidad que está a su alrededor, puede afectar al personal de sus proveedores, puede afectar a sus clientes mientras están en sus instalaciones. Entonces tenemos que incluir también esas partes interesadas dentro del esquema de protección que tenemos que tener. Se centra en la interacción entre una organización y su entorno de negocio. Eso es un elemento clave de resaltar en esta nueva versión del tema de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45.001. Pensamos en la cadena de suministro del negocio, ¿cierto? Pensamos en la seguridad y en la salud de todos los que participan en la cadena completa.
indistintamente de que no sea mi core de negocio, sino que esté en el aguas arriba o en el aguas abajo de la cadena de suministro, que son actividades tercerizadas, que son actividades hechas por proveedores, que son actividades que se hacen fuera de mis instalaciones. Introduce el concepto de diferentes niveles de riesgo entre organización. Entonces se maneja ya, hay la posibilidad de manejar niveles de riesgo a nivel estratégico, personas que trabajan en el esquema estratégico del negocio, nivel de riesgo a nivel organizacional, a nivel táctico y a nivel operacional. O sea que yo podría sacar distintos apetitos de riesgo en mi empresa. Yo podría decir cuál es el apetito de riesgo en temas de seguridad y salud en el trabajo para las personas que trabajan en el área operativa, donde los riesgos están aplicados en un contexto específico. Ahora, ¿cuál es el apetito de riesgo o riesgo residual en temas de seguridad y salud en el trabajo en el contexto estratégico? Las personas que administran el negocio a partir de la parte estratégica, a partir de la parte administrativa. Yo puedo manejar ahora esos niveles de riesgo y poder determinar hasta qué punto, cuáles son las personas o cuáles son los cargos que representarían una mayor criticidad dentro de la continuidad del negocio. Más componentes, rápidamente les menciono, elementos nuevos en la norma que no se traían en la versión 18001, que estos elementos de contexto, elementos de gestión de riesgos y oportunidades, el tema de centrarse mucho más en lo que es el trabajador, específicamente crea el escenario para el tema de gestión de riesgos. Al ser la norma ISO 45001, encontrarse en el esquema de anexo SL de estructura de alto nivel, su base es la gestión de riesgos. Norma ISO 31000 del año 2009 en su versión vigente del año 2018. Y en su versión vigente y en el nacimiento, la 31000 siempre ha dicho que yo no puedo comenzar a identificar riesgos, en este caso riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sin tener claro lo que es el contexto de la empresa, tanto interno como externo. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a identificar claramente cuál es mi contexto interno y externo de mi negocio, quiénes me ayudan a hacer mi negocio dentro y fuera, y una vez tenga claro qué es lo que hago y quiénes me ayudan a hacerlo, voy a comenzar a buscar los famosos peligros, que dice 45001, que para 31001 son las fuentes de riesgo. O sea, todo aquello que pueda generar un accidente o una enfermedad profesional a mi personal y a mis demás partes interesadas. Identificadas esas fuentes de riesgo o peligros, que son lo mismo, voy a identificar cuáles son los riesgos que generan esas fuentes de riesgo o peligros. Entonces, si yo identifico que en mi contexto yo tengo personas trabajando en ambientes en alturas, eso se constituye en un peligro o una fuente de riesgo. Y que el riesgo va a ser que esa persona en dado momento pueda caer de esa altura. Entonces, así sucesivamente voy a buscar todos esos elementos en 45001 que constituyan en mi contexto interno y externo. Lo relevante de esta 45 es que le da mucha más importancia o le da la misma importancia al contexto externo, a los que están en el contexto externo que los que están en el contexto interno. Identifico los riesgos y los gestiono. Identifico la probabilidad de ocurrencia del riesgo, identifico las consecuencias de que el riesgo ocurriera. Y ahí en ese análisis de consecuencias es donde entra el famoso vía, la continuidad del negocio. Cuando yo me siente a identificar cuáles son las consecuencias de que mi personal, de que mis partes interesadas en el contexto interno y externo puedan sufrir un accidente o una enfermedad profesional, cuáles son las consecuencias para el negocio, yo voy a comenzar a identificar cuáles son las personas que afectarían más la continuidad del negocio en las actividades que desarrollan. Entonces, a partir de eso, el vía me determinaría a mí cuáles son las actividades en donde están esas personas que tendrían unas consecuencias mucho más grandes en la continuidad de mi negocio. ¿Y qué voy a hacer yo en la gestión de riesgos? Priorizar. Todas son importantes, todas las personas son importantes, pero todas representan un nivel de riesgo distinto dependiendo del contexto de la actividad que estén ejecutando y al riesgo al que estén expuestos, ¿cierto? Entonces, yo voy a comenzar a hacer tratamiento de riesgos priorizando. ¿Dónde debo atacar primero? Objetivos y desempeño es otra de las cláusulas de la 45001, muy fuerte en el tema de establecer medición de desempeño del sistema de gestión. En ese plan de tratamiento de riesgos, yo tengo que comenzar a establecer unos controles o contramedidas para mitigar los riesgos que tiene mi personal y las demás partes interesadas. Esos controles o esas medidas que yo voy a implementar tienen que ser medidas en el tiempo para determinar que han sido eficaces. Entonces viene el tema de medir el desempeño. ¿Con qué? Con objetivos que yo me debo plantear y objetivos que debo medir en el tiempo para garantizarme de que se estén cumpliendo.
La participación de los trabajadores, muy importante también en la nueva norma. La comunicación, elemento esencial en todo esquema de gestión de riesgos. Y la gestión de compras, contratación externa y los contratistas. Mire, vuelve el componente externo. Son importantes para mí. Me debo preocupar por el elemento humano de mis proveedores, de mis contratistas, de los que me prestan, de los que me proveen servicios como tal. Y aquí tenemos entonces el tema de la evaluación de oportunidades, del SST y la gestión de riesgos. Entonces, el componente totalmente nuevo en 45 de las oportunidades. De esa gestión de riesgos que yo hago, no solamente voy a sacar cosas negativas, también voy a sacar oportunidades. O sea que la gestión de riesgos del proceso de analizar yo probabilidades y consecuencias que tendrían los riesgos de seguridad y salud en el trabajo dentro de mi negocio, yo puedo llegar a identificar oportunidades, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer el trabajo que podrían mitigar riesgos y a su vez ser una nueva oportunidad para el negocio. Es tan sabia, digo yo, en esta norma, este esquema, que nos da una serie de peligros o de fuentes de riesgo que tendríamos que analizar. Nos está dando una especie de estandarización de los peligros más frecuentes a los que está expuesto toda empresa, sin limitarnos a que no existan más. Entonces, bajo ese esquema, nosotros haríamos la identificación de riesgos que podrían tener estas fuentes de riesgo de aplicar en el contexto de nuestro negocio. Entonces, nosotros miramos cuáles de estas fuentes de riesgo tienen aplicación en nuestro negocio y desprenderíamos desde ahí todos los riesgos que se generarían y miraríamos a partir de un vía las consecuencias que tendrían para la continuidad de nuestros negocios. Tenemos más fuentes. Es una lista exhaustiva de fuentes de riesgo que nos da 45.001. Analizándolas de forma general, podríamos decir que las contemplaron casi todas. No quiere decir que la norma esté limitando a que no existan nuevas, porque es muy difícil tratar de estandarizar las fuentes de riesgo en el sinnúmero de contextos que existen o modalidades de negocio que existen. Pero sí nos dan una lista muy completa de posibles fuentes que pueden existir en un contexto normal de un negocio. Y entonces, ¿cómo veríamos esto? Fuente de riesgo o peligro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que identifiquemos, analizaríamos la vulnerabilidad que tenemos ante esas fuentes de riesgo. Esa vulnerabilidad nos plantearía a nosotros la probabilidad de ocurrencia. O sea que la probabilidad de que el riesgo ocurra depende de lo vulnerable que seamos a la fuente de riesgo, que es la que tiene la capacidad de causar daño. Y luego, teniendo la probabilidad, la vamos a comparar con la consecuencia, que es el componente de continuidad de negocio, la cantidad de daño que nos podría generar de que el riesgo ocurriera, de que nuestro personal sufriera el accidente, sufriera la enfermedad, qué cantidad de daño generaría para el negocio, y eso determinaría nuestra medida de riesgo. Obteniendo el nivel de riesgo, podríamos ya fácilmente entonces determinar nuestro apetito por el riesgo y nuestro riesgo residual de todo lo que es el sistema de gestión, lo que nos daría una visión clara de qué tan expuesto está nuestro personal o qué tan controlado tenemos los riesgos que atentan con nuestro personal, contra nuestro personal. Entonces, al tener la 45.001, en la cláusula número 8, el requisito de preparación y respuesta ante emergencias, entonces nos da el componente de continuidad de negocio dentro de 45.001. Este es el punto de unión entre 45.001, ISO 45.001 y 22301 del año 2019. Es el punto de unión que existe entre estas dos normas. Hecha la gestión de riesgos, yo ya tengo claridad de qué requiere planes de respuesta ante emergencias, planes de recuperación. Y estos planes de recuperación van a ser parte del plan de continuidad de negocio general que tenga el negocio. Entonces, 45.001, en ciertas formas, todos los planes de respuesta ante emergencia que tenga 45.001 para recuperarse ante la disrupción que se genera en el negocio, producto de la falta o del daño causado a una persona o al personal, esos planes van a ser parte del plan general de continuidad de negocio que tiene la organización. Y ese plan de continuidad general de negocio que tiene la organización es lo que va a marcar la resiliencia organizacional que tiene nuestro negocio, o sea, la capacidad de recuperación. Entonces, quiero que lo vean desde ese punto. ISO 45.001 tiene un aporte muy grande desde los planes de respuesta ante emergencias a la continuidad macro del negocio, que es lo que tenemos y les decía que estamos viendo ahora. Las personas, en este caso puntual, mostrando el ejemplo, fueron afectadas por el COVID, ¿cierto?
y esas personas desarrollaban actividades priorizadas para el plan de continuidad de negocio general. Como no tenía planes de recuperación y respuesta ante estas emergencias idóneos, es que las empresas entraron en crisis, porque se afectó el personal, por tanto se afectó la actividad priorizada que dependía de ese personal y la empresa no tenía un plan de recuperación específico, no tenía un plan de continuidad, no tenía el plan B de cómo subsanarse ante esto y fue que llegó la crisis que se está viendo y las empresas que las están pasando, porque yo normalmente lo digo, las empresas están improvisando, las empresas que han logrado sobrevivir están tratando de subsistir, improvisando, porque la gran mayoría no tenía definidos estos planes de continuidad de negocio con anticipación. Aquellas que lo tuvieron, aquellas que no cayeron en este error, hoy están más tranquilas y están pasando esta época de crisis con mayores ventajas. En esta diapositiva quiero ratificar la importancia de 45 dentro del componente de compliance, que es otro de los componentes esenciales en la continuidad del negocio. El tema de compliance o de cumplimiento legal, el tema de compliance o de cumplimiento de compromisos voluntarios también es vital en la parte de la continuidad de los negocios, por el tema de sanciones, por el tema de perder licencias, el tema de perder autorizaciones que pueden llevar a la quiebra de un negocio. Entonces mire que el compliance, estableciendo requisitos de compliance, en compliance la 45001, el tema de SST, ataca los dos lados. En un modelo de compliance se habla de dos tipos de requisitos. Los requisitos de compliance que son legales y los requisitos de compliance que son compromisos voluntarios. La ISO 45001 entra al negocio como un compromiso voluntario, porque la ley no exige establecer, implementar una ISO 45001. Pero el componente de SST a nivel Latinoamérica, en la mayoría de países, ya tiene un compromiso legal, un requisito legal, en este caso Colombia, que es el decreto 1072 del año 2015. Entonces mire cómo el componente de SST está en los compromisos legales y en los compromisos voluntarios con ISO 45001. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el componente de SST tiene otra arista desde el punto de vista, a diferencia de las demás normas ISO, que lo hace obligatorio por ley. Y recuerden que lo legal es prioritario, es actividad prioritaria en temas de continuidad de negocio. Un incumplimiento legal te lleva a la quiebra, al cierre del negocio. Entonces, por mayor veras, nos dicen, es tan importante el componente de SST que la ley lo establece como obligatorio. Y entonces tenemos un componente de ISO 45001 que es voluntario, que me puede ayudar a darle cumplimiento a ese componente legal. Entonces hay una integrabilidad, una integración entre lo que es el componente legal y 45001, que es ideal para un componente de continuidad de negocio. Porque nosotros tenemos en muchos países que la ley pone el decreto, el país pone el decreto, establece el requisito legal, pero más no dice cómo cumplirlo. O no establece una metodología o un modelo para poder cumplirlo. Eso lo trae 45001. Yo a partir de 45001 puedo cumplir la parte legal y puedo garantizarle a la empresa que se despreocupe por el incumplimiento legal de los decretos o legislaciones que hayan respecto de SST a partir de mi sistema de gestión de ISO 45001. Y entonces mire cómo 45001 entra dentro del componente de compliance de todo el negocio, siendo un elemento esencial para el compliance y por tanto, al ser un elemento esencial para el tema de compliance, es un elemento esencial para la continuidad del negocio. Entonces, para terminar, este componente de SST, ¿qué variables nuevas trae? ¿O qué expectativas plantea para el negocio dentro del esquema de continuidad de negocio? El aporte, digo yo, de 45 a la continuidad de los negocios. Que llega a 45001 con un componente de gestión integral de riesgos. ¿Cierto? Ya no es simplemente la matriz de riesgo de SST que se hacía ya independiente a las otras matrices, a los otros esquemas de gestión de riesgos de un sistema integrado, porque ese era uno de los reacciones que se veían en las empresas de que SST tenía su matriz aparte, su metodología aparte, y era difícil integrarla con otros modelos como 31000 que manejaban los modelos administrativos a nivel gerencial. Ahora no, 45001 encaja en el sistema integrado y yo puedo hacer una sola gestión de riesgos del negocio en la cual incluya riesgos de SST bajo una misma metodología, bajo un mismo modelo de riesgos, totalmente integrado. Versión de gestión integral ISO, bajo el esquema del anexo SL,
Entonces, el tema de SST viene a ser un componente más de los modelos integrados de gestión que tengamos en las empresas. Un modelo más alineado con ambiental, con calidad, con sistema, con temática antisoborno, con seguridad de cadena de suministro, con seguridad de la información. Un modelo mucho más integrado, mucho más sólido y más conciso a nivel organizacional. La continuidad del negocio. Ya creo que está suficientemente demostrado que tenemos que prestarle más atención a las personas. Que las personas son componente vital en nuestra continuidad de negocio. El compliance, 45001 ayudándole a cumplir requisitos legales, decretos, legislaciones, leyes puntuales en nuestros países en Latinoamérica relacionadas en temas de cumplir y de proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y de nuestras partes interesadas. Control interno. SST, ISO 45001 entra a estar en la segunda línea de defensa, en las famosas 3 líneas de defensa que maneja control interno, en el esquema de auditores internos. Entonces, ahí va a estar vigilando en la línea de defensa número 2, vigilando que no se materialicen riesgos, que se controlen y que no se afecte, por tanto, la continuidad del negocio. Y auditoría en SST. Componente 45001 también trae componente de auditoría interna, como traen todos los modelos de normativa ISO. Una auditoría que ayuda a prevenir, a anticipar, a revisar para mejorar, a revisar para corregir, a revisar para evitar que vuelva a ocurrir, a detectar incumplimientos, a detectar no conformidades que puedan llevar a una materialización de un riesgo, a un incumplimiento legal, a un incumplimiento del sistema de gestión de SST, lo que nos va a llevar a anticiparnos para evitar que esto ocurra. Y al evitar que todo esto ocurra, lógicamente pues vamos a evitar que se afecte la continuidad de nuestros negocios, que se afecten las actividades priorizadas y por tanto podamos reaccionar rápidamente y atacar en su momento todos esos incidentes, evitando de que se generen consecuencias graves que puedan traer daños significativos al negocio. Bueno, para terminar, esta es mi frase, la que quise plasmar en toda la presentación, es que la protección del recurso humano es una de las actividades priorizadas para la continuidad del negocio en organizaciones de Latinoamérica. Y así debe comenzar a verse. Y más ahora en esta época post-pandemia, con todo lo vivido, con todas las experiencias vividas, creo que esto va a ser mucho más claro y va a ser mucho más comprendido por los órganos de gobierno en las distintas organizaciones en Latinoamérica. Muchas gracias a todos.